Profe, Hola, buenos días. buenos días. ¿Puedo exponer ya? Es que ya me tengo que ir a lo de la ceremonia, pero sí quería exponer primero. Adelante, tus órdenes son cumplidas. ¿Te toca hoy? Me tocaba desde un principio. Ah, ya. Es de que me pediste que pues, querías exponer. Sí. Ok, adelante, ya eres anfitrión, comparte. Ok. ¿Ya se ve? Bueno, yo voy a hablar, me tocó sobre el tema de la corteza somática motora y asociativa. A ver. ¿Qué es la corteza asociativa? La corteza asociativa, que compone junto a otras áreas la corteza cerebral, es la parte más extensa y visible de dicha corteza. Su papel principal es vincular entre sí la información que proviene de diversas regiones del cerebro y es por lo tanto la encargada de integrar la información que lleva desde los sentidos. ¿Cómo funciona? A través de distintas conexiones que posee la corteza asociativa, integra los estímulos que recibimos y facilita la interpretación de los que nos sucede, lo que hace conectándose con un sistema sensorial o con varios en simultáneo. Por lo tanto, la corteza asociativa es una suerte de traductor. A medida que recibes diferentes informaciones, la transforma en un lenguaje apto para ser computado y comprendido a nivel cerebral y cognitivo. El resultado final es la culminación que a partir de toda esta información entra en una percepción concreta y definida que a nuestro medido interno o exterior. ¿Cuáles son las regiones de la corteza asociativa? En esta corteza es de carácter polisensorial, que es capaz de asociar distintas sensaciones entre sí y asociar estas a su vez con áreas motoras. Para ello cuenta con las siguientes áreas. La corteza asociativa auditiva se encarga de la percepción y reconocimiento de los sonidos, que por lo tanto es necesaria para la interpretación de estos y su vinculación con otras áreas. Además, su estimulación puede hacer recordar música del pasado. Región asociativa del lóbulo de la ínsula. Se encarga de integrar la información relacionada con el sentido del gusto, que además se le ha otorgado funciones sensitivas relacionadas con el olfato y se encarga de varias funciones autonómicas, entre otros cometidos. Área asociativa vestibular. Nos permite apreciar las posiciones corporales y los movimientos de la cabeza en el espacio. Asimismo, se relaciona con la función sensitivo-motora del equilibrio. Zona visual asociativa, relacionada a la información visual que recibe con registros de experiencias visuales pasadas. Esto nos permite reconocer, a recordar lo que estamos viendo. La área asociativa del lenguaje, esta área se divide en dos, la de Wernicke y la de Broca. La primera se ocupa de relacionar los sonidos con los conceptos que nos favorecen y a la comprensión del lenguaje. La segunda es la fundamental para la generación de la motriz del lenguaje del habla. Zona asociativa parieto, temporal y occipital. Se encarga de enlazar la información visual, la propioceptiva y la táctil, que de este modo integra los conceptos de forma, tamaño y textura, que además se relaciona con la percepción de la imagen corporal, con la consecuencia del esquema corporal. Corteza asociativa prefrontal. Se ubica por delante de la corteza motora y se relaciona con el control de la conducta y de las funciones ejecutivas, como por ejemplo la toma de decisiones y la planificación. También es importante para la expresión del lenguaje. Área asociativa límbica. Junto con la pariento temporal y occipital y la prefrontal, componen las tres grandes áreas de asociación.
que se encargan de integrar la información proveniente del sistema límbico, es decir, que nos ayuda a captar y comprender las emociones y a vincular recuerdos. Las regiones de la corteza asociativa también se pueden clasificar en unimodales y polimodales. Las primeras se han adaptado a las principales áreas sensoriales y se encargan de procesar la información de un único sentido o de realizar una única función. En cambio, las segundas se encargan de integrar diversas informaciones que provienen de distintos sentidos para realizar diversas funciones. En conclusión, pues para mí la corteza asociativa es de suma importancia, ya que está llevada a cabo una acción muy importante en el envío y recibimiento de la información, ya que esta se encarga de conectar la información de varias partes del cerebro y nos da a entender que es una de las partes más importantes del cerebro, hasta que puede que sea de la mayor importancia y relevancia de las partes del cerebro. Y sería todo. Entonces, ¿cuáles son las partes que conforman la parte de la serie somática y sensitiva? Permítame. ¿Cómo puedo dejar de compartir? No, está bien que compartas para comentar tu tema, Ok. porque en 7 minutos te echaste todas las vías somáticas y sensitivas del cerebro. Sí, es que ya me tengo que ir. Tienes una imagen donde se engloba todo. ¿Cuál es la diferencia entre las vías asociativa y la vía sensitiva? De la asociativa y la que. Sensitiva. Son 3 vías: asociativa, sensitiva y motora. No sabría decir. Pues lo estás exponiendo. ¿Cuál es la diferenciación o qué estructuras o cómo podría ser la diferencia entre las 3 vías? Estás hablando de la vía asociativa, la vía sensitiva y la vía motora. Estás hablando de 3. Ese es tu tema, ¿no? Sí. Ajá. Ok, hay una diferenciación entre las 3 así de forma simplificada. Dime cuál es la diferencia entre las 3 vías. Si es estructural, si son por las vías, o son las mismas estructuras que comparten la misma función, o cómo hacen la diferenciación. Mm, Ya ponen la primera diapositiva. La primerita. No tienes una. Ahí, esa es la del logotipo. Tu tema dice, vas a explicar la corteza somática, motora y asociativa. La somática es la sensitiva. La motora es la afectora cuando hacemos una acción o el cerebro manda hacer una acción. Y la tercera es la asociativa. Entonces, esas 3 vías son las que te tocaba explicar ahorita y te estoy diciendo, dime cuál es la diferencia entre la parte de la corteza somática, motora o asociativa. La somática también conocida como sensitiva.
¿Cuál es la diferencia entre esas tres? Si comparten las mismas estructuras o estamos hablando de estructuras totalmente diferentes. Ok. ¿Eh? Mm, Pues la vía motora sé que lleva señales nerviosas que se originan de todas las áreas. Y Ajá. la sensitiva, pues almacena la memoria y utiliza información. Mm, ¿De dónde? mm, Pero es que me quede claro, si no me preocupa que me lo expliques a mí, quiero que tú te quede claro que estás exponiendo un tema que entiendes y estás hablando de, en 7 minutos te echaste un tema bien importante que es el área asociativa, sensitiva o somática y el área motora. Entonces, en la siguiente clase, en 5 minutos que te voy a dar, me vas a explicar y quiero que tú me digas cuál es la diferencia entre esas tres áreas. ¿Y a qué se refiere cuando digo yo? Bueno, es un área somática, es un área motora y es un área asociativa. ¿Se me explicó? sí, Ujú. Para que no estés con las prisas. Si te doy chance es porque quiero que mejores tu calificación y porque así me lo pediste tú. Entonces quiero yo saber que si lo entiendes. ¿Se me explicó? Entonces, en unas diapositivas hay que agregarle cuál es la diferencia entre esas tres vías. ¿Cuál es la diferencia? El área asociativa se va a referir a la parte de cómo el cerebro puede disociar o acumular la información que recibe de todos los órganos, de todos los sistemas, para poderlos asociar sin hacer dos cosas al mismo tiempo. Es la parte asociativa. Yo muevo una mano y muevo la otra mano y estoy pensando y hablando al mismo tiempo. Es el área asociativa. Hay una relación entre los lóbulos o las partes cerebrales que existen. Y la área somática o sensitiva es la parte de los receptores que se encuentran a través de todas las vías eferentes que recogen toda la información que se va a encontrar en nuestro cuerpo y el cerebro es capaz de traducirlo. Y la motora, como su nombre lo dice, son vías las cuales son funciones ejecutivas que el cerebro va a mandar, pero radican también en ciertos lóbulos de la cabeza, ciertos lóbulos de la corteza cerebral. Entonces, yo quiero saber la diferencia entre el área asociativa, el área somática y el área motora. ¿Comparten las mismas estructuras de la corteza cerebral o estamos hablando que son estructuras totalmente diferentes? Hablas tú ahí de la área prefrontal, la área occipital, los temporales, los parietales. Hablas también de la corteza cerebral. Y mi pregunta es cómo las tres funciones al mismo tiempo van a converger en la corteza cerebral y cómo hacen para que no se puedan este, revolver, por así decirlo, esas funciones que son importantes. ¿Sí? Las tienes que hacer por separado para que las puedas entender. Entonces, lo especificas en la siguiente. sí. Órale, pues, que te vaya bien. Muy bien. ¿Alguien más de aquí falta de exponer? Andrea, No. Yo, Melina, profe, yo fui la que le dije de lo de la calificación. Ok. Vamos a Melina. ¿Lo puedo compartir desde mi teléfono? Sí, nada más te voy a poner como anfitrión. ¿Qué tema vas a exponer? Es el de...
¿Qué tema es, Melina? No te escucho. ¿Sí no me escucha? Es el de biopsicología emocional. ¿Cómo se llama el tema? Biopsicología emocional. Biopsicología emocional. Sí, ¿Segura? sí. Doc, me sacó de la sesión. No, tu compañera fue la que, como era anfitrión, no supo cómo pasar la estafeta a alguna de ustedes y se salió y nos sacó a todos. Ok, Ah, Melina, ok. ¿vas a exponer? Sí. ¿Y Andrea vas a exponer? Sí, sí, profe. Ah, bueno, ¿quién es la primera? Yo. Bueno, Había pedido yo, es que me sacó, le digo, Sí, déjeme entrar de la computadora. entonces va Voy a Andrea entrar primero. sí, voy a entrar de la computadora para saber enviar las diapositivas. Es que no lo Ok, entiendo mucho la compu. entonces, ahorita de 7:20 a 7:40 va Andrea y Melina cierra. Ah, ok. Déjeme entonces, me conecto de la computadora. Ya estás, Andrea, ya eres anfitrión. Sí, pero estoy del celular. ¿Y la diapositiva dónde la La tengo en la computadora. Bueno, entonces vamos a darle chance a Melina. Melina, ¿tú la Sí. tienes en dónde? la tengo aquí ya en mi teléfono. Ah, bueno, pásale, Andrea, selecciona a Melina, dale clic donde está Melina y ponla como anfitrión para que lo que tú abres la computadora, Melina avance. Ok, déjame. Ponle donde está el nombre de Melina, dale clic y ahí te va a aparecer anfitrión, ponerla como anfitrión o host. Creo que no puedo. A ver, déjeme. Déjeme, mejor me salgo, Nos porque va- no le entiendo. Ok, nos va a sacar otra vez a todos. Está bien, salte. Ah, ok, ya. Creo que ya. Ah, ok. Listo, Melina, ahora eres anfitrión. Métete, abre la presentación de tu celular, luego te metes a compartir pantalla y luego seleccionas tu diapositiva. Ya eres anfitrión, Melina. Joveli Hernández, Victoria Valleza y Andrea Moreno. ¿Puedo compartir ya lo de pantalla o va a ser Melina? Deja a Melina, Melina ya estaba lista y ahorita entras tú. ¿Estás lista, Melina? ¿Estás lista, Melina? Es que espérame. Voy a ver. Si quiere que empiece André en lo que, porque tengo que Entonces, descargar otra vez el documento. entonces selecciona a Andrea y ponla como anfitrión para que ella pueda compartir su pantalla. Dale clic a Andrea y ponla como anfitrión. Listo. Ok, listo, Andrea, puedes compartir en lo que Melina se arregla. Ya se ve. No, No se ha visto. Ah, es que ahí a mí está, está cargando. Listo.
Bueno, yo les voy a hablar del sistema visual. ¿Qué es el sistema visual? El sistema visual es un conjunto de órganos y vías, centros nerviosos que permiten la capacitación, procesamiento y aprovechamiento de la información visual, lo que lleva a alcanzar una percepción muy precisa del mundo físico que nos rodea. El ojo humano puede considerarse un sistema óptico, conjunto de superficies que separan medios con diferentes índices de refracción que permite formar la imagen de objetos exteriores en el plano de la retina, la córnea y el cristalino. Son los dos componentes ópticos del ojo humano que modifican las trayectorias de la luz, haciendo que la imagen se forme en el plano reactino, como hacen los lentes que constituyen en el objetivo de una cámara fotográfica. El ojo funciona exactamente igual que una cámara fotográfica. La finalidad es la de enfocar una imagen visual sobre la retina. En la retina hay un receptor de la visión denominada fotorreceptores que se estimulan y transmiten por unas vías nerviosas llamada nervio óptico. Información hacia el cerebro. Ahí existen unos mecanismos cerebrales para interpretar esta señal, transformándola en el que realmente vemos. También existe un mecanismo para poder efectuar todo tipo de movimiento ocular. Iris es una membrana en forma de disco. Perforado en su centro por la pupila, se forma la parte coloreada del ojo, cuyo color depende del espesor laminar del epitelio del ojo. Los iris son claras cuando las lamas son delgadas y oscuras. Cuando los listones son gruesas, la contracción o dilatación del iris es un reflejo fisiológico de adaptación a la luz. Si la luz es fuerte, la pupila es pequeña. Moisés, si la luz es baja, pupila se hace grande con el fin de captar el máximo de la luz. La córnea es un tejido transparente en la parte anterior del ojo que transmite la luz al lente y la retina. Se compone de 5 capas: epitelio, la membrana de Bowman, estroma, la membrana de Descemet, endotelio. No está vascularizada, lo que explica que no sangre, pero está muy intervada. Esto explica su sensibilidad muy alta y el reflejo de la córnea, que se manifiesta para una retina párpados parpadeantes para proteger los ojos. Si eso es necesario, ella se alimenta continuamente por las lágrimas y el humor acuoso. El humor acuoso es el líquido transparente que proporciona nutrientes para la córnea y el cristalino. Su función es mantener la presión intraocular y la forma del globo ocular. La esclerótica es una membrana blanca, altamente resistente, formando el blanco del ojo. La córneas es un tejido de globo ocular muy vascularizado, que es la membrana de la madre del ojo. La retina es una membrana delgada que cubre una gran parte de la superficie interna del globo ocular, sensible a la luz, que se compone de los fotorreceptores, conos y bastones, y las neuronas que transmiten señales eléctricas al cerebro. La retina central contiene la
mácula y la fóvea se vascularizado por la arteria y la vena central de la retina. El nervio óptico, según nervio central, comienza en el disco óptico y se utiliza para enviar información visual desde la retina hasta el cerebro. Las fibras de los nervios ópticos de ambas retinas alcanzan el esquema de donde las herramientas nasales de cada ojo no las han de las herramientas temporales. Se cruzan al lado opuesto del cerebro, formando los llamados tractos ópticos, que terminan en con el correspondiente núcleo geniculado lateral. El tracto óptico derecho lleva información correspondiente al semicampro visual izquierdo, mientras que el tracto óptico izquierdo lleva información correspondiente al semicampo visual derecho. La información de cada uno de los dos núcleos geniculados laterales se dirigen al polo occipital de la corteza cerebral, del mismo lado donde se sitúa el área visual primaria, corteza visual o córtex visual. El procesamiento de la información visual es complejo a nivel de la retina, pero es más complejo aún al llegar al núcleo geniculado lateral y el córtex visual. Las señales de distintos fotorreceptores se cambian y compran, produciendo respuestas oponentes de las células geniculares de la retina, cuyos axones constituyen en el nervio óptico. Movilidad del globo ocular. En el nombre del globo ocular está incrustado en la órbita y se mueve por las intervenciones de las tres partes de los músculos. En algunos crustáceos, el glóbulo ocular son partes rígidas de la cabeza. Por eso, para llevar a cabo el acto perceptivo, tiene que mover toda la cabeza o cuerpo. Posición del ojo y campo visual. En los vertebrados, la posición del ojo depende de la necesidad de supervivencia de las especies. La ubicación del ojo en ambos lados de la cabeza de dos campos visuales con un pequeño grado de superposición o trasplante vincular y un panorama grande. Se da en los animales que son presas de caza a campo, por ejemplo, el conejo, pues debe establecer una vigilancia continua contra sus depredadores. La posición frontal del ojo es propia de los depredadores. Posee un campo visual estrecho en un mayor grado de trasplante vincular, mayor profundidad, mayor distancia, mayor precisión para localizar los objetos en el espacio. Ejemplo los constituyen los primates, entre los cuales está el hombre. Ojo y cerebro. Entre estos elementos existen conexiones complejas. La retina es un nexo de conexión. Sale del ojo por el conducto del punto ciego. De aquí pasa el quisma óptico, la estría interna o nasal. Cantidad de pies que debemos de ver nosotros cuando tenemos cuando nos toman la agudeza visual. Hay aparatos que ya las toman, sino también la toman de manera manual. Y la unidad son dioptrías. Entonces, conforme va avanzando la edad, va aumentando las dioptrías, porque la agudeza visual pues se va disminuyendo. Entonces, a mayor edad, menor capacidad de agudeza visual y tenemos que utilizar lentes que nos den esa agudeza visual. Por eso, esta tablita que tú pones ahí. Y se hace de manera manual. Los oculistas o los oftalmólogos utilizan aparatos que ya nos dan la medición, tomando en cuenta nuestro globo ocular, la agudeza visual si abre o cierra, y ya lo podemos observar de esa manera.
Muy bien, continúa. Sí. Los hace nerviosos de cada ojo. Se centran en el esquema óptico, donde parte de ellos se cruzan para ir a parar al hemisferio cerebral opuesto. Las fibras que salen del lado izquierdo de ambas retinas y que corresponden al lado derecho del campo visual se proyectan hacia el hemisferio izquierdo, y las que salen del lado derecho de ambas retinas y que corresponden al lado izquierdo del campo visual se proyectan hacia el hemisferio derecho. Mecanismos básicos de la visión. Hay 3 mecanismos que intentan explicar el proceso básico de la visión. Estos son los campos receptivos, la inhibición lateral y la magnificación cortical. Las células ganglionares se conectan con las células fotorreceptoras, los conos y bastones, y su función de acuerdo con los estímulos recibidos en la llamada campo receptivo. Se distinguen 2 tipos de respuesta del campo receptivo, de centro encendido y del centro apagado. Las células ganglionares se activan al máximo cuando las células receptoras del centro se activan y de la periferia se mantiene inactivada, centro encendido. En sentido contrario, las células ganglionares de los campos receptivos del centro apagado se activan cuando son activados los receptores de la periferia y los receptores del centro de campo quedan inactivados, centro apagado. Es un mecanismo antagónico que permite una percepción óptima del contraste. Representación de la corteza visual. La activación sincrónica de diferentes neuronas de distintas áreas cerebrales podrían explicar en parte el proceso visual cognitivo. Es importante distinguir que los conos son muy eficaces en la percepción de contornos, contrastes y colores en condiciones de mucha luminidad, mientras que los bastones funcionan mejor en condiciones de baja luminosidad. Este fenómeno explica las diferencias entre las conexiones de las células ganglionares con los conos y los bastones. Es decir, un cono se conecta con una célula ganglionar y varios bastones se conectan con una misma célula ganglionar. Otro mecanismo básico de la visión es la inhibición lateral. Este fenómeno se produce cuando un estímulo induce efectos opuestos en el centro y la periferia de un campo receptivo. Estas regiones antagónicas compiten entre sí y las células ganglionares a la que está conectada se mantiene prácticamente inactivada. De este modo se explica la percepción del contraste. El tercer proceso es el que se conoce como magnificación cortical. La organización del sistema visual en el corte del cerebro mantiene una cierta fidelidad con los objetos externos, es decir, el corte visual se proyecta en cada momento un mapa topológicamente equivalente a la imagen externa. Sin embargo, la zona de enfoque principal de la imagen externa requiere una proyección mayor en la zona cortical que la zona periférica de la imagen. Los mecanismos del sistema visual son complejos y no están desligados, por ejemplo, de los cambios circulatorios o vasculares, porque la retina es que todos los cambios vasculares influyen definitivamente en la visión, de modo que los cambios de presión sanguínea o la cantidad de flujo son una estructura muy activa metabólica y por ello consume gran cantidad de oxígeno de la sangre que le llega. Por esta razón no hay que olvidar, Gino, que llega al ojo determinado un mejor o peor visión. Todas estas razones nos inducen a hablar de fenomenología de la visión. En su
calidad de proceso dinámico de carácter sensitivo, el cual precisa de las siguientes fases. La capacidad y ejercicio de la presión, un proceso neurológico transparente de esta percepción, y otros procesos neurológico central como interpretación de la misma en la calidad de información que llega al cerebro y que ha de ser decodificada y recodificada nuevamente. Y todo ello está sujeto a los problemas del entorno fisiológico, normalidad o anormalidad, refractiva que afectará a la percepción de la imagen, circulación sanguínea, tensión arterial, calidad de transparente neuronal, capacidad de recepción cerebral, decodificación e identificación, interpretación y toma de conciencia de esta interpretación. La vista fisiológica y función. El ojo humano percibe imágenes en forma de haces luminosos que son captados por la retina, la cual los transforma en estímulos nerviosos que llega al centro decodificadores del cerebro. Ahí son procesados y traducidos al lenguaje de las formas, los colores, el movimiento y los conceptos. Esto nos permite recibir información visual, reaccionar ante ella. Los mecanismos del sistema visual se basan en la capacidad de percepción lumínica de los fotorreceptores o células neuronales especializadas de la retina, las cuales son sensibles a la luz porque utilizan las ondas electromagnéticas de esta energía. Los fotones producen una reacción química en la que se desprende energía que se transforma en impulso eléctrico de mayor o menor intensidad, en función de la calidad de luz percibida y de longitud de onda. Este impulso eléctrico se transmite a determinados centros nerviosos, en lo que se produce la percepción visual. Reconocimiento visual inconsciente. Lo que denominamos fondo figura de una forma inconsciente. Reconocemos objetos que significan algo para nosotros respecto al fondo en el que se encuentran, como una persona caminando por el campo al mirar a través de una ventana. Captación del objeto. Una segunda situación sería la de captar un objeto en movimiento que cruza nuestro campo visual, como ocurre cuando vamos caminando y aparece una mariposa por un costado. Inmediatamente es detectada por nuestra retina periférica, motivando que dirijamos los ojos hacia ella. Percepción visual. Justo en ese momento se inicia la tercera situación perceptiva, la percepción visual. En esta situación fijamos la mirada con la retina central para analizar esa figura u objeto, para comparar los detalles que la constituyen con nuestro banco de memoria e intentar así catalogarla. El ojo y su relación con el cerebro. La participación del cerebro es muy relacionada en el mecanismo de la visión. La corteza visual es la zona cerebral decodificadora de la señal percibida por el ojo, convirtiendo en visión. Hay muchos elementos implicados en esta decodificación. Por ejemplo, hasta hace poco se desconocía que el sistema visual practicaba en el fenómeno de la dislexia, que se sufre en muchos niños. En la actualidad, en algunos casos, esta dificultad de lectura puede solucionar a través de tratamiento oftalmológico o con unas simples gafas con filtro de color. John Ratty, en el cerebro manual de instrucción, explica el caso de un psicoterapeuta disléxico que lleva gafas amarillas para todo.
Él se encontraba cómodo con ellas utilizando con filtro constantemente. Luego supone que hay ciertos disléxicos que no leen bien porque las letras se le mueven y consiguen fijar la mirada y analizar a la línea donde leen. Con las gafas Irlen de distintos colores consiguen estar en fijación. Lo consiguen en el color amarillo. Problemas oculares en la infancia. Todos estos nuevos hallazgos sobre la dislexia que tanto influye en el aprendizaje del niño, los recientes descubrimientos de neurofisiología nos han dado a conocer casi todas las fases del procesamiento de la imagen captadas por la retina, así como los distintos caminos que siguen hacia el cerebro. A nivel central en el cerebro, un sistema procesa la información sobre la forma, otro procesa el color, otro el movimiento y un cuarto y un quinto decodifican la organización especial. Localización, distancia, organización especial. Hay ciegos que no pueden ver los colores, pero sí los movimientos. Y hay personas que tienen problemas para procesar el movimiento porque se ha dañado de forma específica la vía que procesa esta información, respetando las otras formas de visión. Se han encontrado pruebas de las zonas cerebrales dedicadas a un órgano de los sentidos. Puede adaptarse para otro sentido en caso de un fallo en el mismo, en lo que se conoce como plasticidad cerebral. Estos estudios realizan con resonancia magnética y emisión de posterior. Permiten ver las áreas cerebrales que están en funcionamiento. Han revelado, por ejemplo, que cuando el ciego lee los puntos en el sistema Braille, no solo se activan las áreas cerebrales, que usualmente se encargan del tacto, sino también una extensa zona de la parte cerebral vinculada con la vista. Y se ha comprobado asimismo que la corteza visual en los ciegos potencia su sentido del tacto. El sistema visual, como la audición, son percepciones a distancia y sus receptores son realidad telereceptores, ya que perciben la luz emitida o el sonido en una función de su proximidad o distancia en la visión. La luz reflejada por un objeto más o menos lejano determina su forma, su color, su situación, su distancia, su relieve y su movimiento. La visión de color es solo una categoría de la visión específica de los animales diurnos, como los humanos y la mayoría de los primates. Tiene lugar gracias a una célula específica denominada conos, que son los que perciben el color, que trabajan en la alta intensidad de luz, mientras que las otras células de la visión, los bastones, solo perciben el blanco, el negro y el gris, y trabajan fundamentalmente en bajas intensidades. Los murciélagos, por ejemplo, están preparados para ver de noche, con lo que el color no forma parte de su visión, ya que no cuenta con las células denominadas conos. Además, son orientadas por el eco. El sistema visual y la memoria. Es interesante observar asimismo todo el complejo procesamiento del sistema visual ligado al de la referencia de memoria, tanto conceptuales como vivenciales, porque la memoria constituye la base de datos identificativo de la imagen y condiciona la reacción inmediata frente a ello. Ratey especifica muy bien en su libro: el proceso visual, la visión se inicia cuando los rayos de la luz inciden en el ojo. Es señal que entra, se transforma en energía electrónica que se envía al cerebro por el nervio óptico. La primera parada se produce en el cuerpo geniculado lateral del tálamo y unos pequeños segmentos que va al colículo superior y sirve para ajustar la cabeza
y los ojos de manera que se maximice la entrada de la información. Por último, esquema de la vía óptica. Desde el núcleo geniculado lateral, la información se manda a la corteza occipital o área visual primaria, donde se realiza un primer procesamiento de la información para luego seguir hacia otras regiones cerebrales, áreas visuales secundarias, donde se completa el procesamiento visual. Esta ramificación dentro del cerebro es la que se denomina rutas. El que, como vemos, la primera se dirige hacia el lóbulo temporal, hacia los lóbulos temporales e integran las características finas. Los pequeños detalles de los objetos en que nos fijamos para averiguar de qué es o qué se trata, mientras que los lóbulos parietales se integran a la información que completan todo el campo visual. Los elementos que constituyen el cómo es lo que tenemos frente a nosotros. Parece que existiera un tercer nivel de procesamiento o área visual terciaria, que integraría nuevamente toda la información de las distintas áreas cerebrales, primarias y secundarias. Existe evidencia que apuntan hacia los lóbulos frontales, región donde tomaríamos conciencia de lo que vemos, donde confluyen vivencias anteriores, recuerdos y emociones de cada sentido a lo que vemos y determinamos que el mundo exterior sea algo individual, subjetivo, no siempre acorde con la realidad. Esto ha determinado en la historia del pensamiento al corriente que conocemos como idealismo, donde el mundo exterior es un simple constructo del ser humano. El proceso cognitivo y la corteza visual. Toda la información que se recibe a través de los ojos llegan al cerebro, donde se procesa, se conoce como 30 áreas visuales localizadas en el lóbulo occipital, parietal, temporal y frontal de la corteza cerebral. Cada área extrae diferentes tipos de información de la señal de entrada visual, desde los rasgos más elementales como la frecuencia especial, orientación y contraste, área del lóbulo occipital, hasta los rasgos más complejos tales como el movimiento, el color o la forma de los objetos, por propio de las regiones parietal, temporal y frontal de la corteza cerebral. Hay una organización jerárquica entre el área visual. Todas las áreas están altamente interconectadas, pero cada una de ellas está especializada en una parte del análisis funcional de la información. La cognición visual es el resultado de la interacción recurrentes entre las distintas áreas visuales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que generalmente no miramos una escena de forma estética. Los ojos se mueven buscando las partes interesantes de una escena para construir un mapa mental de la realidad observada. El ojo humano hace movimientos oculares rápidos, conocidos como movimientos saqueados, debido a que únicamente las partes centrales de la retina, la fobia, tiene una alta concentración de conos. La fobia es la parte de la retina encargada de la visión en alta resolución. El resto de la retina está tapizada básicamente para bastones, células fotosensibles monocromáticas, especialmente en buenas detecciones del movimiento. Es decir, el ojo capta pequeñas partes de una misma escena para optimizar su recurso. Si todas las escenas fueran vistas como lo que entendemos por alta resolución, el diámetro del nervio óptico debería ser incluso mayor que el de propio globo ocular. Además, un procesado de toda la escena requería también cerebro varias veces superior al que tenemos. Por este motivo, en el proceso de percepción visual, primero tiene lugar la detección de los bordes de objetos que miramos. Después inicia el proceso de
estereoscopía el funcionamiento de las imágenes, añade textura, profundidad y orientación. Captada movimiento y a color, a continuación se lleva a cabo rellenado cognitivo del fondo. Es decir, el cerebro 2 constituye minutos la para que totalidad. cierres, ¿eh? ¿Mande? 2 minutos para que cierres la presentación. Sí. Y la totalidad de las escenas a partir de las pequeñas partes que visualizan mediante rápidos movimientos oculares prácticamente imperceptibles. En el tálamo, en este tramo final de todo del estímulo visual se ha descrito la existencia de señales neuronales tipo retroalimentación en el córtex visual. Esta señal de modulación tardaría se asocian con varias zonas cognitivas como la conciencia visual y la atención, la memoria visual. Algunos estudios recientes han demostrado que la interpretación que hacemos de los estímulos generados en nuestros ojos está condicionada por las presunciones que hacemos previamente sobre el entorno, por en el que proceso de la percepción visual, el cerebro parece construye una parte en la que vemos. Como se ha comentado en párrafos anterior, vemos mejor aquellas cosas las que dirigimos la mirada directamente, pero puesto que el cerebro construye parte de la realidad, la suspensión que hacemos acerca del entorno considera la percepción final. Por ejemplo, cuando confirmamos en la sombra para juzgar a la forma de objeto, lo que estamos haciendo en realidad es suponer la reflectancia de la superficie del objeto y así como su iluminación. Algunos estímulos sugieren que si en este tipo de percepción lo posible de interpretar los estímulos visuales serían muy limitadas, así que por su parte de la percepción depende de nuestras propias presunciones. Está claro lo que nos muestra el mundo real, no tiene que ser lo que percibimos. Muy bien, hasta ahí le vamos a dejar. Muy bien, ya para que cierres. Ya lo último, finalmente te faltaban 2 diapositivas. Por eso la importancia de explicar. Sí, me falta uno. Por eso la importancia de haber explicado el sistema visual desde un principio, porque como ya tuviste, es un sistema amplio, muy complejo, porque Sí. la mayoría de nosotros vemos y gracias a la apreciación que tenemos y a la interpretación que tiene nuestra corteza cerebral, casi el 90% de la información va a entrar por la vía visual y es importante entender cómo es que funciona la vía visual, cómo es que las fibras visuales pues van a conformar los objetos que nosotros observamos. Muy bien, pues va a quedar pendiente la exposición de Melina Barrón para la siguiente. Entonces, ahí le vamos a dejar, ¿ok? Nos vemos en la siguiente clase. Que tengan excelente día. Gracias, igual. Bye.